Buenas tardes para todos, para todas. Es un placer poder hablar con ustedes. Agradezco la invitación, todo el cariño del personal acá de Madrid. Bien, yo voy a hablar en español, no muy bien hablado, pero yo creo que puede ser entendido bien por ustedes. El texto también está en español, no muy bien escrito, pero está escrito, intentado escribir en español. ¿Sí? Entonces, yo voy a hablar básicamente un poco de mi trayectoria política y profesional académica, una parte muy corta para entender un poco esto que Iván habló ahora. Y después voy a hablar más del plan director del municipio de San Pablo, mostrando lo que tiene de novedades, lo que tiene de posibilidad de cambiar un modelo de desarrollo urbano del siglo XX en la ciudad de San Pablo, que es muy poco sustentable, muy poco incluyente desde el punto de vista social, segregador, que necesita ser cambiado. Entonces, un poco esto que yo voy a mostrar para ustedes. Vamos a ver si puedo hablar en una hora, ¿no? Sí, una hora. Bien. Bom, yo empecé, y yo voy a hacer el inicio de mi conferencia hablando un poquito de mi trayectoria, porque mi trayectoria fue una trayectoria que yo hablo en mi concurso para profesor titular en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Yo he escrito un texto que es entre la academia y la política, una trayectoria entrelazada, porque en verdad en estos casi 40 años, diría que 40 años porque este trabajo aquí es de 78 más o menos, 40 años atrás, estos 40 años yo estuve todo el tiempo en la universidad, pero una buena parte de este tiempo tuve en la administración municipal de San Pablo, haciendo consultorías al gobierno federal, principalmente en el periodo de gobierno Lula. Tuve también haciendo asesoría del movimiento popular de vivienda, el inicio de mi trabajo. Y al mismo tiempo haciendo investigaciones en la universidad, trabajos de planeamiento urbano y de planeamiento de vivienda. Entonces, todo este tiempo fui concejal también en San Pablo con un trabajo muy importante en la cuestión de la relatoría del plan director de la ciudad. Un poco de la actividad académica y la actividad política se combinaron, se entrelazaron, de modo que yo puedo aprovechar un poco de la actividad política para refletir en las investigaciones, y mucho del trabajo académico, del trabajo de reflexión, pude llevar para la actividad política. Empecé ese trabajo que fue junto con Raquel Ronick, que estuve aquí ya con ustedes, en los años 70, cuando trabajamos juntos. Aún trabajamos juntos, pero en aquella época era lo que hacíamos todos juntos, ahora estamos separados, pero en una investigación de la formación de la periferia de la ciudad y el proceso de autoconstrucción que resultó en este primer libro que yo he hecho. Después de eso, en los años 80, inicio de los años 80, en el proceso de la democratización del país, el movimiento de gran crecimiento del movimiento popular, nosotros creamos, yo estaba recién graduado, nosotros formamos un órgano de la universidad llamado Laboratorio de la Vivienda, Laboratorio de Habitación, que básicamente hacía un trabajo de asesoría a los movimientos populares en el tema de habitación, en un momento de muy fuerte crisis habitacional, crisis de vivienda en la ciudad de San Paulo, crisis económica, de empleo, fue también un momento de construcción de propuestas nuevas, propuestas desde el punto de vista de política de vivienda, política urbana, y principalmente de una perspectiva de cambiar las políticas de vivienda y de ciudad que eran de arriba para abajo,
en el periodo de la dictadura militar, para el momento que estaba se descortinando en los inicios de los años 80, que era la democratización y la construcción de políticas de abajo para arriba, y con eso crear una otra forma de pensar la ciudad. Bien, este libro fue mi mestrado, que fue una reflexión sobre ese trabajo, habitación y autogestión, construyendo un territorio de utopía, porque exatamente o que hacíamos era isso, buscar alternativas que fossem muito além daquilo que se tinha hasta aquele momento, que era, por um lado, a construção centralizada de viviendas por grandes bloques, e outro, a autoconstrução individual, sem nenhum suporte, sem nenhum apoio do ponto de vista público e estatal. Este un poco algunas escenas del laboratorio. El laboratorio de vivienda tenía un carácter de formación de estudiantes para poder trabajar en estos temas y un trabajo de asesoría para poder hacer un poco esto que vimos ahora, un trabajo con las colectividades para poder construir, por ejemplo, alternativas de proyectos. Por ejemplo, un proyecto para garantizar la permanencia de las personas de una favela que estaba muy bien involucrada en la ciudad y que corría el riesgo de desalojo. Evidentemente, a presentar una alternativa hacía parte de la lucha de los pobladores. Esta experiencia fue muy importante para repensar políticas alternativas de vivienda. En el año de 89 a 92 yo actué como superintendente de vivienda popular, que es una especie de una subsecretaría de área de desarrollo urbano. Desarrollamos ahí entonces un conjunto de proyectos y de programas nuevos basados en la participación popular, en la diversidad de soluciones, en el reconocimiento de la ciudad real, con la urbanización de las favelas. Hasta ese momento las favelas no estaban en los mapas de la ciudad, es como si no existiesen, y ahí hubo todo un trabajo técnico, político de se viabilizar que estas favelas, que ya eran como casi 2 millones de personas que vivían ahí, que aquilo pudiese ser reconocido, y tenemos después muchas otras etapas en este proceso. Empezamos a discutir la cuestión de la vivienda en el centro de la ciudad, porque hasta ese momento todo lo que se hacía de vivienda era en la periferia, y empezamos un programa que hasta hoy es muy importante para los movimientos populares, que son los programas de ayuda mutua y autogestión, que fue de alguna manera testados, experimentados en el periodo anterior en el laboratorio de vivienda. Acá algunas pocas imágenes sobre esto, mas el proceso de debate con la comunidad de la prefeitura en proyectos de vivienda. Acá la prefecta, la alcaide Luisa Erondina, que es la primera alcaide del Partido de los Trabajadores en São Paulo, visitando un conventillo. Yo estoy ahí atrás de ella. Que fue transformado en un proyecto de vivienda, el primer proyecto de vivienda en la área central de la ciudad. No sé qué se pasó aquí. Bueno, bien, acá un poco de la diversidad de proyectos que fueron desenvolvidos en este periodo, fueron como casi 250 proyectos entre de construcción de viviendas, proyectos de urbanización de favelas, proyectos en áreas centrales. Evidentemente, esos proyectos de pequeña o media dimensión, mucho diferente de lo que se hacía antes, que eran proyectos muy largos, muy grandes. Esto es una publicación resultante de ese trabajo y que también fue una exhibición en la Bienal de Arquitectura. Bien. Un poco de ese trabajo fue después sistematizado en este libro, que es un libro de proyectos en todo Brasil. Hablaste ahora poco de Hábitat de Estambul. Ahí en Estambul hubo una selección de los proyectos bien sucedidos, que es una otra discusión muy larga que tiene que hacer, pero de toda forma este proyecto de São Paulo fue uno de los proyectos seleccionados de Brasil, junto con todos estos otros que
yo reuní en este momento y lo que había aquí de importante era que todos esos proyectos en Brasil, en diferentes ciudades, diferentes enfoques, vivienda, transporte, gestión urbana, medio ambiente, estaban enfocados en una otra mentalidad que muy diferente de la mentalidad de la dictadura militar, muy diferente de lo tradicional que hacía en desarrollo urbano con participación popular, proyectos construidos de abajo para cima. Bien, en poco después de eso, yo finalicé finalmente mi doctorado, que yo había empezado antes del laboratorio de habitación. Me quedé como 18 años haciendo este trabajo, que se llama Los orígenes de la vivienda social en Brasil, que es un libro hoy, ya está en su 7ª edición, donde yo debato el proceso de transformación de la cuestión social, de la cuestión de la vivienda en una cuestión social en los años 40, en los años 50, momento entonces que se coordina un conjunto de acciones del gobierno central para que el problema de vivienda, que hasta aquel momento era tratado solamente por el sector privado, para básicamente de alquileres, se transformase en una cuestión social. Ese trabajo, en verdad, la base más teórica, conceptual, de este otro trabajo que está aquí, que vamos a hablar sobre él después, porque es un trabajo más largo, que está muy basado en este libro que, de cierta forma, recuperó del punto de vista histórico la producción de vivienda de los años 40, que había sido olvidada prácticamente en la historia de la arquitectura en Brasil, donde se decía que la arquitectura moderna brasileña no había se preocupado con la cuestión social. Ese trabajo, de cierta forma, recupera lo que se produjo, y lo que se produjo fue muy importante, esa recuperación muy importante para poder incluso repensar los proyectos de vivienda del periodo más contemporáneo. Bien. En todo, luego enseguida, todo ese periodo acá, do inicio de los años 2000, yo estuve involucrado en la discusión del Programa Nacional de Vivienda en Brasil, empezando en 89, 2000 con el proyecto Moradia, que fue un programa de gobierno de Lula para el gobierno central. Después trabajé como consultor en la Política Nacional de Vivienda, en el Plan Nacional de Vivienda, que es esta publicación que está aquí abajo, que generó después el programa Minha Casa Minha Vida, que es un programa que tiene una serie de errores, que no incorporó todo lo que estaba concebido en el Plan Nacional de Vivienda, porque el Plan Nacional de Vivienda tenía una visión estrategia amplia que pensaba la cuestión financiera, la cuestión urbana, la cuestión de procesos productivos, la cuestión de la estructura institucional y los cambios que tenía que hacer en la estructura institucional, y se transformó en un programa de producción en masa de viviendas básicamente en una parcería con el sector privado, que produjo muchísimo en mucho poco tiempo. Fueron 5 millones de viviendas en 7 años, 8 años, pero con muchos errores y con mucha falta de calidad. No voy a hablar de todo porque hay excepciones, pero como un todo tuve esos problemas. Pero tiene una cosa muy importante, que casi 50% de lo que se contrató, se produjo, fue para la población de bajos ingresos con subsidio casi total. O sea, hubo una política que para la población tuvo una repercusión muy grande, pero hay muchas críticas que se produjo mucho, pero la calidad y la cuestión urbana fue muy olvidada. Esto es muy importante para que yo hable después con el Plan Maestro de la Ciudad, porque el gobierno muchas veces defendía diciendo el problema de calidad es un problema del municipio, porque en verdad quien autoriza la construcción es el municipio. El Plan Maestro de la Ciudad debería tener un papel más importante, ¿no?, en esta estrategia de producción de viviendas. Nos vamos a hablar después del Plan Maestro de São Paulo, cómo está pensando esta cuestión, la cuestión de vivienda, pero es importante decir que
el gobierno federal no aceptó una propuesta del Plan Nacional de Vivienda que era condicional la concesión de recursos, el aporte de recursos de subsidio a los municipios, a la producción habitacional en los municipios, a que el municipio asumiese una política urbana más progresista, una política urbana que pudiese encaminar la cuestión de la vivienda para un conjunto de directrices que pudiesen ser definidas a nivel nacional. Bien, en los años de 2001 a 2004 y después de 2013 a 2016, yo fui concejal en el municipio de San Pablo y en esos dos periodos fue aprobado el primer plan director que después del estatuto de la ciudad, que fue aquí están las publicaciones, allí un poco del debate, mucho menor de lo que nos vamos a hacer después en la revisión en 2013 y 2014. Aquí algunas imágenes voy a mostrar mucho más, porque también significó el cambio de 2002 hasta 2013, 10 años de mucha más comprensión de la importancia del problema de vivienda. Entonces, la participación de la población, de los movimientos, principalmente de los movimientos de vivienda y otros movimientos ambientalistas, movimiento cultural, movimiento de defensa de la zona rural, todo eso fue muy más largo, que esas son algunas de las publicaciones de las varias etapas de la producción del plan director de 2014. Bien, y al mismo tiempo, durante todo ese periodo, desde la finalización del otro libro, de Origen de la Vivienda Social, yo trabajé en esta pesquisa con una equipo de estudiantes de la Universidad de San Pablo, que fue, ahí sí, hacer un levantamiento completo de la producción de la vivienda de los años 30, 40, 50, anteriores al periodo de la dictadura militar, y también un histórico de la política de vivienda en este século, ese século pasado. Esos son esos tres libros que están acá, que yo voy a dejar en la biblioteca, que quien quiere tener acceso podrá ver. El número 1, el 100 años de política pública de vivienda en Brasil. El número 2, que es azul, es un inventario con los proyectos sistematizados. El número, el rojo, es 11 proyectos analizados en profundidad. Después de eso, yo fui secretario de Cultura del municipio de San Pablo, donde yo tenía algunos proyectos ya, un proyecto de aquí, VAI, que fue aprobado como ley. Ahí está nuestro, espero, el futuro presidente, Fernando Haddad, no sé, pero estamos batallando para eso. Es un programa que actúa en la periferia de la ciudad con jóvenes. Lo tenemos ya por volta de 2.000 proyectos de apoyo a jóvenes de la periferia, haciendo proyectos culturales de diferentes tipos, algunas imágenes acá muy rápidamente. Y otra prioridad de esa acción como secretario de Cultura fue la cuestión de cultura y espacio público, la ocupación del espacio público de la ciudad con diferentes tipos de actividades culturales, que también se relacionan muy con el plan maestro de la ciudad, como yo voy a mostrar al final. Finalmente, yo el año pasado, el inicio de este año, hizo este libro acá, La luta pela reforma urbana en Brasil, que es un libro que sistematiza la luta pela reforma urbana y derecho a ciudad desde los años 60, cuando fue el primer seminario de vivienda y reforma urbana en Brasil, en el periodo que antecedió al golpe militar de 64, hasta el plan director de San Pablo, que fue el último, vamos a decir, gran proyecto de reforma urbana que intentamos que sea un proyecto de reforma urbana importante en Brasil. Bueno, entonces, puesto eso, un poco esa trayectoria, yo voy a concentrar más en hablar de San Pablo
del plan maestro para poder focar un poco en un asunto que puede ser de interés general. Para quien no conoce un poco del Brasil, Brasil tiene 206 millones, 208, poco más que eso, 205 millones de personas, muy concentrados en la costa litoránea, como se puede ver, ¿no? Este mapa muestra bien la ocupación urbana. Tenemos un oeste totalmente mucho poco ocupado, también la Amazonia es una área que está ocupada, pero ocupada con el agronegocio en el oeste del país, con poquísima gente trabajando y morando. Tiene los 3 entes federativos, la Unión, los estados y los municipios. En la Unión tenemos una legislación importante que es el Estatuto de la Ciudad, de que voy a hablar enseguida. La legislación urbana está en los municipios, que tiene la obligación de hacer el plan director de la ciudad y que conduce la política de uso del suelo. El plan nacional tiene un papel importante también en el financiamiento de la vivienda, pero la ejecución de la política de vivienda es de los municipios o de los estados y eventualmente también del sector privado, que cada vez más tiene recibido recursos. No tenemos región metropolitana o área metropolitana como ente federativo, o que es un gran problema, un gran error. San Pablo es el mejor municipio con 12 millones de habitantes. El menor municipio tiene 900 habitantes. ¿Sí? Es menos que una turma de la Escuela de Arquitectura de acá. O sea, es totalmente disparatada esta estructura federativa donde el mismo ente federativo municipio puede tener 900 personas y otro 12 millones de personas. Pero esto es el resultado de la Constitución. Aquí no vemos un gran crecimiento de la población urbana del país, a partir principalmente de los años 40, como se puede ver, nos pasamos de más o menos 20 millones de personas en 50 años, de 20 millones de personas viviendo en ciudades para prácticamente 160 millones, o sea, 140 millones de personas pasaron a vivir en ciudades en un intervalo de 50 años. Esto es un desafío de urbanización, un desafío de viabilizar viviendas, transporte, infraestructura, equipamientos sociales, fabuloso. Y ahí está marcado más o menos los 5 periodos que yo desarrollé en este libro para entender un poco fases diferentes de la política de vivienda y de política urbana en el país. Aquí no tenemos el estado de San Pablo, que tiene 40 millones de personas, 42 millones de personas, es un poquito menos que España. Y abajo podemos ver la región metropolitana de San Pablo, con 21 millones, mitad de la población del estado, y el municipio de San Pablo, que está dentro de la región metropolitana. Tiene 1.500 kilómetros cuadrados. Y aquí se puede ver que la región metropolitana de San Pablo, en verdad, forma hoy una macrometrópoli. La región metropolitana es esa mancha más fuerte, blanca, y está conectada casi con Santos, que es el Porto, con la región metropolitana de Campinas y Jundiaí al norte, a una urbanización lineal a lo largo del camino San Pablo al Río, en Valle de Paraíba, que es donde está San José de los Campos, y Sorocaba. Esto todo es una macrometrópoli que tiene casi 28 millones de personas viviendo ahí, y con muchos problemas que, por ejemplo, que sería la conurbación completa de esta área, que es algo que intentamos evitar en el plano director de San Pablo, porque obviamente esta mancha mayor tendería por los procesos tradicionales a crecer más y se juntar con las otras. Aquí vemos entonces la región metropolitana con casi 70 kilómetros de una punta a otra. Eso fue consecuencia de un proceso de expansión horizontal de la ciudad, marcado por mucha especulación con tierra, con mucha reserva de tierra vacía en medio del proceso de crecimiento de la ciudad. Aquí vemos también los índices de crecimiento de la ciudad que acompañan mucho aquella explosión de desarrollo urbano del país. San Pablo
São Paulo en 1870 tenía 20.000 habitantes, 20.000. O sea, creció en 130, 140 años, duplicó por 1.000 la población. Mas en los años 20 tenía 500.000 habitantes. Y aquí vemos que en los años 70 más o menos, el crecimiento del municipio se reduce y el crecimiento de la región metropolitana, de los otros 38 municipios, crece muchísimo en este periodo, principalmente desde entre los años 80 y los años 2010. Aquí vimos las mismas áreas, el valle del río Tamanduateí, a beira de donde la ciudad fue fundada, aquí en fin del siglo XIX y aquí en fin del siglo XX, con una transformación brutal. Lo que marca también el desarrollo de la ciudad es la desigualdad entre regiones, entre áreas. Por ejemplo, aquí vimos la área verde, que del centro a la zona sudoeste, la área de mucha inclusión. Nos decimos que allí es la área de ciudad de primer mundo. Si alguien llega en el aeropuerto de Congonhas, que es el aeropuerto más cerca del centro, se hospeda en Los Jardines, se hace negocios en Faria Lima y Paulista, que son avenidas de comercio, de servicios avanzados, de serie de compañías, de empresas, y se queda a cenar en un restaurante de esta región, va al Parque de Ibirapuera, que es un parque muy lindo, con edificios, con una colección de edificios fabulosa de Niemeyer, construidos en los años 50, puede pensar que está en una ciudad de primer mundo sin ningún problema. Pero esto es la área verde. Se va a la área vermelha, como está aquí, que es mucho mejor, nos vamos a ver escenas como esta que estamos viendo encima. Y muchas veces también vamos a ver este tipo de situación, no es muy común más, que es una área de desarrollo inmobiliario encima de una favela en algunas regiones. ¿Por qué no es más común? Porque muchas favelas a lo largo de su siglo fueron desalojadas de estas situaciones. Aquí vemos el centro, que se verticalizó de los años 20, 30 hasta los años 70. Aquí la Avenida Paulista, que se transformó en el centro comercial y bancario de la ciudad en los años 70. Aquí la marginal del río Pinheiros, Faria Lima, es un eje de expansión de la zona de serie de empresas en los años 2000. Otro proceso gravísimo de eso estaba ocurriendo, no está más, estaba ocurriendo en el final del siglo XX, que es la área más urbanizada, mejor urbanizada de la ciudad, perdía población, toda esa área blanca que se ve en el centro del mapa, y la área periférica, incluyendo los municipios de la región metropolitana, están ganando muchísima población, llegando en algunos casos a crecer hasta 13% al año, exactamente en las regiones más precarias, sin infraestructura, en cuanto que esa área que yo acabé de hablar, que parece una área de primer mundo, esta perdía población porque expulsaba a la población, no más popular como no pasado, cuando se expulsaron las favelas. Populación incluso de clase media baja, que también no conseguía más vivir ahí. Aquí vemos una otra expresión de esta situación, donde esa área más oscura es la área donde se concentran los empleos, cuanto más oscura, más empleo, y el amarillo, el rojo, es la área de vulnerabilidad social. O sea, una área donde las condiciones urbanas, sociales, son muy malas, y puedes ver que hay una perfecta segregación espacial en esas dos situaciones. Y expresión de eso, la localización de las favelas, de los loteos clandestinos, como se ve, hubo casi una limpieza de la área, vamos a decir, más valorizada de la ciudad, una limpieza de favelas,
se había loteamientos fueron transformados y eso se concentra en la periferia de la ciudad con números muy grandes, casi 10 millones, 1 billón de domicilios en estas condiciones. Loteos clandestinos como ese, que son la base del crecimiento de la ciudad. El primer trabajo que yo hice, que él llamaba Periferias, que yo mostré, era un análisis exactamente de esa situación, el proceso de construcción, de implantación de este tipo de loteamiento y de construcción de las casas pelos moradores en procesos de autoconstrucción. Muchos de los loteamientos son clandestinos porque están en áreas de protección de manancial, este es un ejemplo, o favelas que van a ocupar então, áreas íngremes, beiras de ríos, áreas vacías, precárias, muy difícil ocupación, y en muchos casos también ocupando áreas de preservación ambiental. Y los bloques de vivienda social, que fueron hijos principalmente de los años, finales de los años 60, durante el régimen militar, básicamente, hasta los años 80, 90, son conjuntos de enorme dimensión, ¿no? Con proyectos muy poco cualificados, un bloque moderno muy piorado, podemos decir así, que nada tenía que ver con la producción anterior, que tenía una calidad urbanística y arquitectónica mucho mejor. Bueno, otra característica de la ciudad es exactamente la opción por el coche, ¿no? Y eso se da principalmente en los años 20 con la creación del plan de avenidas, que fue un plan que empezó a ser implementado en los años 20, o formulado en los años 20, la publicación del plan es de 29, y fue siendo implantado, ¿no? Avenidas y más avenidas para viabilizar la circulación por automóvil, por coche, sin ninguna priorización para el transporte colectivo. Entonces, en el centro de la ciudad se abrieron las avenidas, proceso tradicional de abertura de avenidas, de carreteras para poder viabilizar el automóvil, y también una forma de abrir frentes para la expansión inmobiliaria de la ciudad, como se ve ahí, es una foto del mismo sitio donde la abertura de avenida hizo surgir una serie de predios. Y este ya es de los años 80, ¿no? En el anel periférico, ¿no? Toda una infraestructura viaria muy grande para poder dar cuenta de una otra cosa que fue muy importante en el desarrollo del país, del desenvolvimentismo, del desarrollismo, ¿no? Del país, que fue baseado en la industria de coches con una importancia muy grande, y básicamente en este periodo instalada en el sitio de São Paulo, generando entonces ese tipo de problema donde los coches, los ómnibus, todos los vehículos se quedan parados en los grandes congestionamientos de las vilas, que era muy común en este periodo. Otro aspecto de este modelo es la forma como el sector inmobiliario actuaba en la ciudad, la producción de vertical, sin ninguna preocupación con el entorno, porque en verdad formaba enclaves, verdaderos condominios cerrados que se tornaron una especie de sitio protegido de las clases más privilegiadas en relación a aquello que se denomina la violencia urbana. Muchas veces la violencia urbana es el mero contacto con los sectores de bajos ingresos. Y aquí se ve un poco de esta zona que yo hablé antes, ¿no? Una parte preservada por el zoning, ¿no? Que impedía la construcción de predios en una área de vivienda de personas de altos ingresos, y ahí las áreas verticalizadas que producidas pelo mercado inmobiliario, que también están extremadamente concentrados. Se puede decir que esas zonas más rojas son las zonas donde los emprendimientos residenciales fueron construidos, como se ve exactamente en el mismo sector que yo hablé antes, entre los ríos, ¿no? Esta área entre los ríos, que están también entre el primer anel periférico de la ciudad, y los emprendimientos
comerciales, más ainda concentrados ali junto ao rio Pinheiros, que se torna então novo centro e foco e zona de emprego dentro da cidade. E praticamente muito pouco, quase nada, fora desta região, o que faz com que, por exemplo, antigas zonas industriais como esta, que são importantes na proposta do plano diretor, se quedem quase que abandonadas ou com muita subutilização, embora sejam muito bem ubicadas em la cidade. Bien, este modelo de desarrollo urbano que se quer cambiar desde os anos 90 com mais clareza. Nos anos 90 não se pude aprovar o plano diretor da cidade, a primeira tentativa, o mesmo período que eu estava atuando na Secretaria de Habitação, estava desenvolvendo o plano diretor que não houve possibilidade política de aprovação. Pero em 2002, nós pudemos aprovar um plano diretor que inicia o processo de cambio, que depois, em 2014, vai se aprofundizar de maneira bastante interessante. Bien, é necessário falar minimamente aqui, não tenho tempo para falar muito, mas falar um pouquinho do Estatuto da Cidade e do plano diretor. Por quê? Porque a mudança fundamental entre os anos 90 e os anos 2000 é que em 2001, ao longo de todos os anos 90 e 2001, foi aprovado o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade foi a Lei Nacional de Desenvolvimento Urbano, que é uma regulamentação da Constituição de 88, que é a Constituição da Democracia, que espero que continue em vigor, porque dependendo do resultado das eleições pode cambiar isso todo. En la Constitución un movimiento fuerte surgió, el movimiento de la reforma urbana, un movimiento que exactamente tenía como directrices la función social de la propiedad, que fue finalmente colocada como un principio constitucional, y de esta manera ele abre la posibilidad de los municipios poderem ter planos diretores más avanzados, con instrumentos para garantir o direito à cidade, para garantir a função social da propriedade, para viabilizar condições para combater a especulação imobiliária com terrenos vazios e para se cobrar pelo que nós falamos que é solo criado, ou seja, construção em altura, que hasta agora poderia se fazer, hasta o Plano Maestro de 2002, podia se fazer sem pagar nenhuma contrapartida ao setor público. Pero el Estatuto da Cidade foi uma lei de compromissos também, certo? Porque não é fácil aprovar no Congresso Nacional do Brasil, que é um consenso conservador, essas propostas. Então, o acordo foi, se cria uma legislação em nível nacional, pero essa legislação necessita do plano maestro em cada cidade serem aprovados pelo Conselho Municipal para que se pueda colocar esses instrumentos de reforma urbana, esses instrumentos em funcionamento. Então, se transferiu do nível nacional para o município, através do plano diretor, a função de definir quando que a propriedade cumpre ou deixa de cumprir a função social e como todos esses outros instrumentos podem ser aplicados. Evidentemente, a conjuntura política dos municípios vai determinar isso. O Estatuto da Cidade, aqui tem uma lista de coisas importantes, né? Garantiza a função social da cidade, combate a especulação com terras ociosas e subutilizadas, regulariza a terra apta para vivienda ocupada por assentamentos populares. Isso é muito importante, porque significaria a possibilidade de viabilizar a urbanização e regularização das favelas e dos loteios clandestinos, garante o direito de vivenda para quem necessita ser removido por obra pública. Isso é muitíssimo importante, porque hoje, se o governo quer fazer uma obra pública, tem garantido direito a uma vivenda para quem será desplazado, desalojado, né, por conta destas obras. Recupera a recuperação, a valorização imobiliária gerada por inversões públicas, ou seja, a possibilidade de extrair recursos da mais-valia imobiliária gerada pelo investimento público, separou o direito de propriedade do direito de construir
e exige processos participativos em todos os planos urbanísticos. Este é o que autoriza a lei nacional e, de certa forma, determina que os municípios realizem, elaborem planos diretores participativos para discutir como implantar esses novos instrumentos colocados. Bem, então, o Plano Diretor de São Paulo de 2002 foi dos primeiros planos diretores aprovados que introduziu esses instrumentos nacionais, com muita dificuldade, evidentemente, porque o plano tem vários partidos e todos os problemas políticos, mas conseguimos avançar muitíssimo em 2002 e depois, em 2014, creio que chegamos a uma situação muito ideal. Bem, aqui apenas para entender um pouco a estrutura, nós temos a Constituição de 88, depois o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor da Cidade de São Paulo, do município de São Paulo, que, como eu falei, tem 12 milhões de pessoas. Pero não há um plano metropolitano, porque a área metropolitana não foi dada uma competência para um setor administrativo, o que é um problema, porque 45%, 40% da população metropolitana vive em outros municípios, e que estão na periferia da cidade, que tem uma questão importante de ser tratada. Bem, e do plano diretor, temos uma série de outras legislações complementares, como o zoneamento, como os planos regionais de subprefeitura, que são distritos, podemos chamar assim, distritos da cidade de São Paulo, e vários outros processos. O que acho importante falar é que foi aprovado também o que nós chamamos de plano de metas. Plano de metas é o plano de metas de um governo. Todo governo, o início do governo, tinha que apresentar seu plano de metas, e esse plano de metas precisa ser coerente com o plano diretor da cidade. Ou seja, os investimentos em tese, sim, claro que isso não é muito fácil sempre de se viabilizar, em tese, o que o alcalde vai fazer tem que se subordinar ao plano diretor da cidade, o que seria efetivamente o que daria efetividade ao plano. Bem, aqui vou passar um pouco rápido, apenas para mostrar algumas cenas do processo participativo, porque esta é uma espinha dorsal de qualquer plano urbanístico. Nós entendemos, a partir do Estatuto da Cidade, que o plano diretor é um instrumento técnico, tem elementos técnicos, mas é principalmente um pacto político que a cidade faz e que necessita haver uma participação da população, porque não é um plano de um governo, não é um plano de um arquiteto, de um urbanista, é um plano que tem que ser reconhecido por todos. Então, hicimos